pues antes que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por estar aquí con nosotras. Gracias a ti por la invitación. Ay, muy bien. Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, que nos contaras un poquito de ti, un poco de cómo llegas a estudiar los temas del feminicidio, pero previo a que llegues a esos temas, un poco tu historia de vida que nos permita entender por qué llegas al tema de los feminicidios o por qué te interesa investigar el tema de los feminicidios y crear este mapa de feminicidios que es muy importante para nosotras las mujeres. Pues mira, creo que fueron varios factores que me llevaron a esto. Uno de ellos fue que empecé a participar con los padres de los niños de la guardería ABC a organizar las marchas, manifestaciones, pero no era yo sola, sino que otros chicos que nos juntamos por Twitter precisamente. Y hacíamos las marchas, las veladas, las vigilias, ¿qué más? Juntar cartas para que Felipe Calderón recibiera a los padres de los niños de la guardería ABC. Pero ese tema me llevó también al tema de desaparición forzada. Conocimos a un chico de Coahuila, Jorge Verástegui, que desapareció su hermano y su sobrino. En Coahuila fue desaparición forzada y vino a denunciar que estaban desapareciendo. En este caso la mayoría eran hombres, pero perfiles de profesionistas o técnicos calificados en jóvenes, en edad productiva. Okay. Ya te hablaba de un cierto perfil de víctimas. Pero a su vez, pues también es que todo confluyó, no me acuerdo en qué orden, la marcha por la paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia, donde vi a la señora María Herrera, vimos y la señora María Herrera, porque iba con un compañero, hasta mi compañero se soltó el llanto porque no puedes permanecer ahora sí que de piedra entre el llanto de una madre por sus 4 hijos desaparecidos. Y marchando con las fotos en las manos, ¿no? Así es. Entonces en eso se dio de que un amigo nos dijo, pues vamos a documentar, Alberto Escorcia de Lo que Sigue, en Twitter nos dijo, vamos a documentar los desaparecidos, le enseñan la herramienta de mapas y ahí empezamos a trabajar, pero nos llegaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio. La desaparición es el preámbulo a un feminicidio. Pues no puedes permanecer de piedra ante el dolor de una madre desesperada que busca a su hija desaparecida. ¿Cómo llegas a la idea de construcción del mapa de feminicidios? Porque finalmente inicias tú trabajando en esta construcción de una base de datos para desaparición forzada, pero el mapa de feminicidios, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo lo identificas que es una herramienta y que te pueda ayudar y que además pues puede ayudar a muchas mujeres, ¿no? Y a muchas familias que además están buscando a sus mujeres, ¿no? Pues es que más bien fue que el tema del feminicidio casi ni se tocaba más que los del Estado de México, que en el Estado de México siguen ocurriendo. Así pero es. Parecía que el Estado de México opacó a todos los demás estados. Entonces, desgraciadamente, en Juárez seguían ocurriendo. Vinieron a fines de 2014 madres a un plantón a Segov de nuestras hijas de regreso a casa y decían es que siguen ocurriendo allá, pero pareciera que Estado de México invisibilizó a todos los demás estados. Entonces dije, es necesario hacer un mapa, pero que sea sensible hacia las víctimas, que sirva para mis amigas periodistas, porque también otro de los problemas es que no había acceso a bases de datos de feminicidios, y nombrando a las víctimas. Sí, que algo entiendo que característico de este mapa es justamente que visibiliza a los feminicidios. No solamente se convierten en números, sino son personas que identificas con imagen y todo. Y a mí me pareció que eso era muy importante, sobre todo para saber quién es, porque a veces nos perdemos en este mar de datos también, ¿no? Sí, el chiste es eso, que no se nos olvidemos que pues, son que no es un Excel, que son víctimas y no son cifras y tienen nombre, ¿no? Y dejaron una familia destruida. Así es. Ahora, a mí me gustaría que nos comentaras en este proceso de activismo ya de manera concreta en creando este mapa de feminicidios, ¿cómo se da esta suma de voluntades? ¿Lo haces tú solita? O sea, ¿tú decides yo me voy a realizar este mapa o vas acompañada? No, lo hago sola. Ok. De hecho, ¿Y cómo?
De Sí, hecho, sí. les dije a unas amigas, oiga, vamos a hacer el mapa, pero no quisieron porque les dio miedo. ¿Y cuántas mujeres encontraste en un principio? Pues es que todas me dijeron que no porque les dio miedo. No, 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 pero ¿cuántas mujeres Ah, ya que encontraste que eran feminicidios o que lograste identificar como feminicidios en no, tu pues en primer base de datos? 2000, para 2016. Fíjate que eso es importante porque hoy hablamos de cuántos feminicidios son tipificados como feminicidios últimamente en México y resulta que en los últimos datos del Secretariado Ejecutivo tenemos solo 375 contemplados como delito de feminicidio, 375 feminicidios en lo que va de enero a mayo, a mayo al 31 de mayo. Y a mí me parece sorprendente porque fíjate que de los resultados de homicidios dolosos tenemos alrededor de 2.233 homicidios dolosos. Y a veces me parece que uno de los temas lamentables del proceso de justicia justamente tiene que ver con identificar que un delito es feminicidio, ¿no? Pues el problema del secretariado es que la medición no es confiable, pero no porque el secretariado sea el problema son las fiscalías locales. El delito del feminicidio no está homologado, entonces se mide diferente en todos los estados. O sea, no están Así es. midiendo feminicidio igual en Sonora que en Sinaloa, que en Puebla, que lo mide con 3 causales. Entonces ese es un gran problema. El otro es el uso político que se le da al tema de feminicidio. Y lo vimos con Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Cuando entra el gobernador, el fiscal Winkler le abre todas las carpetas de investigación por feminicidio. Se va Winkler y llega una fiscal a modo de un plumazo borra feminicidios. O sea, estamos viendo de uno que la medición pues no se mide igual el feminicidio y otro que usan el tema a su conveniencia política. Sí. ¿Y cómo ves el tema justamente que tiene que ver con tanto de la violencia contra las mujeres como los feminicidios, el tema de las alertas de violencia de género en todos los estados? Porque muchas de las políticas públicas que se están haciendo a través de los gobiernos estatales tiene que ver con la alerta de violencia de género y tiene que ver con la existencia de estos feminicidios y esta violencia. Pues yo no he visto que las alertas funcionen, desgraciadamente. Ninguna alerta ha funcionado a nivel nacional. Ok, pero ¿hay alguna acción específica alterna a estas alertas? Digo, porque al final de cuentas sí evidencian o sí visibilizan una situación que justamente tienen los estados, es una problemática que tienen los estados de la República, ¿no? Pues ni tanto, porque mira, nada más es que mira, desgraciadamente las alertas, o sea, sí sirven para visibilizar, pero también el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil visibiliza el problema. El problema es de que con las alertas es que ninguna ha funcionado. Sí hay recurso para organizaciones, no sé en qué usen el dinero las organizaciones, hay recursos, pero no está bien dirigido. Digo, no es que esté en contra de que no reciban dinero de las alertas, pero deberían de implementarlo mejor en políticas públicas que realmente funcionen. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas, ella usó dinero de las alertas para capacitar a fiscales y ministerios públicos en investigación con perspectiva de género. Pero desgraciadamente otros se gastan ese dinero en hacer panqués, Sí, claro. en cursos que todavía siguen perpetuando los estereotipos de género, ¿no? Cultura de belleza, corte y confección, y cursos de modelaje también. Por ahí hubo una nota muy buena, sin embargo, en que gastan el dinero de las alertas y Sí, es que desgraciadamente algo que sucede con las alertas, porque conocí un chico que trabajó en Conavin, era que una alerta, por ejemplo, para Estado de México, nada más le borraban el nombre y le ponían Sinaloa. Le borraban el nombre y nada más le ponían Oaxaca. O sea, las dinámicas de violencia de cada lugar son diferentes, entonces si no hay diagnóstico, ¿cómo vas a frenar un problema?
No, a mí me parece que los procesos justamente de establecer una alerta de género tienen que ser muy estrictos y además muy específicos a la realidad que se está identificando como un estado que vive una violencia o que vive en violencia de género a las mujeres. Parece que no puede tomarse así de manera a la ligera, mejor dicho, este tipo de acciones, porque justamente eso hace que entonces realmente se ponga en tela de juicio la validez de estas alertas. Y tanto que las mismas alertas, pues justamente han sido por el trabajo de las mismas organizaciones de la sociedad civil, quienes han presentado estos elementos o investigaciones para que se designe a un estado que vive o en el que viven violencia de género muchas mujeres. Entonces sí me parece como muy lamentable que en algunos estados se haga ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, además, que a nivel nacional en el CONAVIM, pues nada más cambien los nombres de los estados, qué lamentable, ¿no? Pues no sé si lo hacía con Avin, porque también parece que son son las que elaboran las alertas, no sé quiénes sean, también hay gente de la sociedad civil, pero en sí Sí, agarraban el machote no sé quién lo hacía, si con Avin o, bueno, la sociedad civil lo dudo, pero híjole, sí, yo no sabemos también. quién agarraba el machote y nada más le borraba el nombre. Ya las indicaciones, las recomendaciones para un estado sí van para otro también. Sí, Y eso ahora es a mí lamentable. sí, y ahora a mí me parece muy importante lo que dices. O sea, el tema no es que estén mal las alertas de género, sino que lo que se haga con el presupuesto que tienen las alertas de género realmente llegue a los temas que afectan o que afectan, bueno, en este caso a la violencia contra las mujeres, sobre todo cuando se habla de capacitaciones a personal especializado, por ejemplo, en delitos de feminicidio es importantísimo que capacitemos a nuestros policías, capacitemos a nuestros ministerios públicos, a nuestras policías investigadores, porque si no volvemos a tener estos procesos de justamente de problemáticas con tipificar un delito como feminicidio, ¿no? Ajá, entonces sí, sí, no sé, y aparte independientemente de eso, lo que se debe hacer, bueno, para la tipificación debe ser ahorita primeramente homologar el delito. Y Sí, respecto al tema de las alertas, pues yo creo que, pues a este gobierno no le ha interesado. Mira, Candelaria Ochoa, la titular de Conavin, solo tenía 30 agentes a su cargo para darle seguimiento a todas las alertas de todo el país. ¿Tú crees que tenía el personal suficiente para hacerlo? Pues no. no, 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 claro que no. Independientemente que las alertas no han funcionado desde antes, de hecho ella decía, las alertas nunca han funcionado. Y tiene razón, porque no he visto ninguna alerta efectiva en ningún Pues, estado. en eso coincido, ¿eh? No, no tienen, por ejemplo, en Quintana Roo, que es de donde te hablo, nosotros tenemos alerta de violencia de género, primero específicamente en 3 municipios y luego se está ampliando para que sean otros 2 municipios más, en total cinco municipios. Y hasta ahorita los resultados han sido muy magros, es decir, no hay realmente una solución específica al problema de la violencia contra las mujeres. Seguimos teniendo un gran tema de violencia contra las mujeres, feminicidios y demás datos, ¿no? Que tienen que ver con esto. Entonces, me parece que sí que quedan a deber las alertas de violencia de género, pero también yo creo que en sí la herramienta o la metodología que se ocupe con las alertas de violencia no es el problema, sino volvemos al tema de los estados, de las autoridades, de quienes hacen política pública. No sé si coincidas en eso, pero creo que quienes no están tomando decisiones, quienes no están haciendo, quienes no están dirigiendo presupuestalmente bueno, estos elementos directamente para reducir el tema de la violencia contra las mujeres son los propios estados, la autoridad, pues quienes son los encargados de hacer la política pública, ¿no? Pues quién sabe, porque mira, si desde un principio el diagnóstico está mal porque es para otro estado, yo creo que todo lo demás va a salir mal. Claro, desde un principio, pero yo no creo que pase así en todos los Pero es que, estados, ¿sabes ¿sabes? qué? Pero ninguna ha funcionado. Ajá. Porque dicen que si todos siguieran, pero ya alguien hubiera puesto el ejemplo siguiendo todas las recomendaciones. Es que Bueno, pareciera que no siguen, porque supuestamente es una serie de recomendaciones a los gobiernos de los estados, sí, sí, pero sí. pues en ninguno, ya casi todos los estados tienen alerta, o uno o dos municipios con alerta mínima. Sí, por lo menos, por lo menos. Creo que es como el 60% de estados que tenemos ya con alerta de violencia de género. De hecho, bueno, no son todos, pero sí ya un gran porcentaje de estados que tienen alerta de violencia de género. Pues sí, a mí me parece que es un tema muy interesante y muy importante, sobre todo que tiene que ver también con el contexto de los feminicidios. Digo, si Más no, bien yo diría replantear sí, las alertas, qué sí funciona, qué no.
Sí, sí, me parece que también eso es importante. Al final de cuentas, tú no ubicas si una política pública está funcionando si no la evalúas, si no, si ahorita, por ejemplo, dices, bueno, no me han resultado las alertas de violencia de género, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí está bien de eso o qué no está bien de eso? Me parece que hay pros y contras de cualquier política pública y en este caso me parece que las alertas de violencia están ahí, creo que pueden ser una buena herramienta para poder incidir en la reducción de la violencia contra las mujeres, pero pues obviamente esto implica hacer una revisión de esta política pública o de esta acción, ¿no? Y bien diagnosticados, porque ¿de qué te sirve que tengas una alerta de género y resulta que las recomendaciones eran para el Estado de México y Sí, tú estás en claro. Quintana Roo, que tienes una zona de trata de personas, ¿no? Sí, así Y de es. trata de personas transnacional, ¿no? Sí, terrible. No, o sea, y yo creo que eso es importante como saber el contexto en el cual se aplica también la alerta. O sea, el contexto, cómo ocurre, quiénes son los actores más importantes que intervienen en esta acción, ¿no? Y sobre todo para reducir esta violencia contra las mujeres. Yo sí creo y coincido mucho contigo en eso, justamente que tiene que revisarse y hacer un diagnóstico adecuado, específico para cada entidad federativa. De otra manera, tampoco tendría sentido es decir, si partimos de números que no funcionan, siempre vamos a tener resultados que no funcionen. No. Ahí sí coincido. Y si las recomendaciones de un principio están mal, pues también no les va a funcionar a ningún estado. Por eso más Sí, bien sí. que creo que se deberían de replantear. Lo malo es que creo que ahorita con Navin está sin cabeza. Sí, sí, sí. Digo, justamente el tema de las mujeres a mí me parece muy lamentable a nivel nacional porque se le redujo el 75% al Instituto Nacional de las Mujeres, entonces imagínate. Entonces, realmente el tema de las mujeres en sí y de los temas de las mujeres, pues me parece que está en un momento crítico en este gobierno federal. Ojalá que se replanteen también a nivel federal cómo hacer la estrategia de atención a los derechos de las mujeres. Sí, porque Pero bueno. una cosa es de que por eso digo, aunque no han funcionado las alertas, lo importante es que se vea qué es lo que puede funcionar. A lo mejor hacer una herramienta más eficaz, pero por ejemplo, reasignar el presupuesto a temas de mujeres, no Sí, claro. quitarlo o redirigirlo. O sea, por ejemplo, proyectos productivos para las mujeres que dependen económicamente del marido, que por eso a veces muchas de ellas no se separan, Sí. sería una buena aplicación de política pública. Ahora, volviendo a un tema, un poquito a tu tema, a temas personales, tú has hecho activismo, justamente llegas al tema de los feminicidios haciendo acción de activismo y además te consideras feminista. Me gustaría, cómo o cuáles son los retos del activismo, sobre todo en temas tan complejos como es el feminicidio? ¿Cuáles crees que signifiquen esos retos para hacer activismo de las mujeres y directamente para las mujeres? Pues desgraciadamente la precarización del activismo, porque ¿Por todo el qué? mundo, pues es que mira, no por ejemplo, una cosa, Olimpia y yo no vivimos de lo que hacemos, por ejemplo. Sí, sí, Olimpia sí. Coral Melo, de la ley Sí, Olimpia. Ley Olimpia, sí. Ajá, entonces siempre, por ejemplo, ayer me invitaron a una conferencia y yo le dije, pues yo cobro las conferencias, la otra forma que no te la cobres de que me des una constancia de conferencia magistral de tu escuela. No, es que sería ponerte en algo superior a otras mujeres. O sea, ¿En serio? sí, así bien grosera que se portó. Y luego me manda mensajes a medianoche y le digo, y no son horas para mandar mensajes, ¿no? Es Ajá, que todo mundo me quiere luego en las conferencias y luego para mí es muy desgastante. Mira, es que si voy a una claro, conferencia, es mucho tiempo que pierdo preparando la conferencia, totalmente. no preparándola, o sea, preparándola y planeándola. A veces hay conferencias que me tardo 3 o 4 meses en planear, ¿no? Claro, Por eso claro. les digo 10,000 varos por conferencia, Sí, sí. ¿no? Pero digo, Pero, y luego todo el mundo me quiere, no, es que te quiero invitar. Y yo así como que les digo, no. sí, sí, Si sí. veo que no voy a tener ni un beneficio académico o un beneficio monetario, ya no voy. Sí, Porque claro. también es muy desgastante y descuido el mapa. Sí, ahora Porque no vivo del mapa. Ese es el pequeño problema. y el mapa lo sigues tú nutriendo, ¿no? Hasta la fecha. Desde Sí, el bueno, 2016 hasta la fecha. ahorita estoy un poco atrasada porque mi mamá se accidentó. Sí, sí, Y es que sí. el Sí problema me del comenta. activismo es que no vivimos del activismo.
Sí, sí, sí. Y Todas no las nada mujeres, más. Ajá, sí, todas las mujeres que hacemos activismo no vivimos del activismo, vivimos de otras cosas menos del activismo, pero lo hacemos porque nos gusta y ajá. queremos hacer incidencia, ¿no? Entonces, por eso les digo, mira, la conferencia te la cobro porque con esas financio el mapa. Sí, claro. Con esas pago el internet, el celular y, ¿no? Ah, sí, y ahora tú te dedicas bueno, tú ahorita, bueno, aparte de hacer el mapa de feminicidios, eh, te dedicas a la consultoría en No, general, ¿no? no, no, Solo conferencias, talleres y cursos. nada más conferencias. Lo que Ah, pasa es de que estuve, me quisieron llevar a trabajar me arrepiento, me sí, quisieron sí, llevar a trabajar a la Dirección General de Estrategias en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sí, pero resulta que yo estaba trabajando en Comisión Nacional de Búsqueda y renuncio para irme al Banabin, al Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres. ok, Pues la plaza estaba vacante, pero resulta que cuando llego yo tenía que llevar mi internet, tenía que poner mis datos. Me pusieron a hacer el análisis del contexto de 5 estados sí, y, y haz de cuenta que y pasaron los meses, cuando me pasaron los meses y yo sabía que no me iban a contratar. Pues el chiste es de que cuando llega septiembre les digo si me van a contratar o no, no, ya estamos viendo eso. El chiste es que transcurrieron 9 meses desde que me uní con ellos hasta noviembre, que fue la última vez que chequé la convocatoria. Nunca salió la convocatoria para una plaza que estaba vacante y ni siquiera una subdirección, una dirección, un puesto alto. No, era una base, un puesto de los más de abajo. sí, sí, No, o sea, ni siquiera era un gran puesto. Y era un puesto con un sueldo muy bajo. sí. Entonces, más Oye, bien yo doy las conferencias, consultorías, no he dado, he participado en una, pero alguien ok, más la ok, llevó. muy bien. Oye, y fíjate que con esto que dices que hay una precarización del activismo, pero, y a mí me parece que sí, la verdad es que normalmente quienes hacen activismo, pues obviamente reciben poco por hacer eso que es realmente súper importante para otros, para la comunidad, para el entorno. O sea, quien hace activismo realmente está haciendo algo para alguien más, no lo está necesariamente haciendo para esa persona en sí mismo, ¿no? Sino que lo está No, haciendo para la comunidad y eso es lo más importante. Imagínate que el valor que le damos es lo mínimo, me parece increíble, sí, ¿no? entonces por eso es lo que me molesta a esta chica es de que, y sí le dije, a mí lo que me molesta es que todo el mundo me quiere llevar a las conferencias y ni siquiera se quieren cooperar para las croquetas de las bendiciones. Me dijo, no, es que yo no te quiero tener gratis. Pero me dijo, es que somos primero me dijo que ella era maestra, que no tenía plaza, que era maestra adjunta y después que son un grupo de estudiantes y que no tenían recursos. O sea, ella misma se contradijo y dije, ay, Sí. Ay, ¿no? no, me parece muy lamentable. Sobre todo porque no le seguimos dando el valor a lo que tú dices, el valor al trabajo Sí, de las porque, personas, porque yo ¿no? le dije, yo por las conferencias financio el mapa. Sí, Le sí. dije, y ella me dice, no, es que tú no te mereces un lugar más arriba de las mujeres que han aportado desde la Suprema Corte, desde gobernación, desde no sé qué. Ok, está hablando de mujeres que reciben un sueldo por lo que hacen. Yo no recibo un sueldo por lo que hago. Esa es la diferencia y por eso le decía, si me consigues una conferencia magistral, va, porque la constancia académica también me sirve a mí. Claro, claro. Y Y en oye, otros lugares me dan conferencia magistral y me la pagan. imagínate, imagínate. Oye, y a mí me gustaría que nos comentaras un poco de esta experiencia que tiene que ver con ser una de las mujeres, de las 100 mujeres más poderosas del país en México por Forbes. Pero fíjate que quisiera que nos contaras esta experiencia en el sentido de hacer, o sea, de que esta revista, por ejemplo, integra a personas, les da el valor a personas que no necesariamente ganan un ingreso por eso que hacen, pero que es invaluable para la sociedad. Y a mí me parece que esa parte está súper interesante por esta revista. ¿Cómo lo viste o cómo lo viste venir, pues, para ti? Pues mira, ya el año pasado ya había salido en la revista, pues ya no, me dijeron, vente a la sesión de fotos, pues ya fui. No, entonces no, la primera vez sí fue sorpresa, porque de Sí, repente me dijeron, oye, saliste en la lista, yo pensé que era la de 103 mujeres líderes del Universal, porque en esa ajá, también había salido.
Sí, sí, Bueno, sí. ellos no es una lista, pero hacen un evento y te invitan, ¿no? Sí, es un desayuno o una Ajá, cena, ¿no? Sí, así es. sí, entonces, bueno, yo pensé que se refería a eso. Y ya después, cuando empiezo a cargar las notas de feminicidios, veo, chinga, ¿a poco salí? Porque como me llegan todas las todas las búsquedas que hago por feminicidio me llegan, pues entonces ahí de repente me veo yo, ¿a poco sí salí? Me fui a descargar la lista y sí estaba. Y ahí sí fue sorpresa. Ahorita esta vez pues me avisaron un mes antes. Ok. Entonces pues no, ya cuando salió la revista pues ya no fue sorpresa, ya no sabía que iba a salir, Pero ¿no? eso estuvo bien, pero además, o sea, que reconozcan tu trabajo también es muy valioso, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que tú haces, como lo dije hace ratos, es invaluable el trabajo que realizas justamente identificando y geolocalizando a los feminicidios, que eso me parece de fundamental relevancia para el país y para las mujeres de nuestro país. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿No? justo creo que eso es importante darle el valor que se merece al trabajo del activismo y que además se realiza sin un pago, imagínate. Sí, y ahorita yo creo que voy a meter el mapa fondeadora Estaría para muy bien, ¿eh? porque estuve en una reunión con Olga Sánchez Cordero, Malu Mitchell, Nadine Gassman y el director de Cipina. Menciono al director de Cipina porque ocurrió algo muy grave. Me pidió a mí datos de delitos cibernéticos hacia menores, cuando el que los debe proporcionar es él. Pues claro, Quien o sea, tiene no los los... tienen ellos. No, o Qué sea, lamentable. cuando a mí me llevan a Banabín, la idea era Sí. que querían que yo les compartiera mi base de datos, bueno, la lista de mujeres asesinadas y ver cuáles habían denunciado violencia, porque ni Ujú. siquiera Gobernación tiene una lista de mujeres asesinadas. O sea, no, si no tienen ese dato, ¿cómo van a prevenir la violencia hacia las mujeres? Empezando por ahí. Sí, 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 así es. Entonces, imagínate, esa fue la otra. Bueno, regresando a la reunión con Olga Sánchez Cordero, Malu Michel me dijo, a mí no me interesa la ruta de la droga. Y yo le dije, pues debería, porque en Zacatecas las niñas están volviendo adictas por una cuestión de estética. Y eso sí es grave porque es un problema de salud pública muy grave hacia las mujeres. El, eso fue en Zacatecas. Pero en Guanajuato a las niñas las asesinan y muchas de ellas tienen problemas de adicciones, porque también en las mujeres se ha dado un crecimiento de adicciones en Guanajuato. Le dije que el cártel de Santa Rosa de Lima estaba desapareciendo a niñas y mujeres jóvenes en sus territorios y el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Generación, a niños y hombres jóvenes con temas de reclusión forzada. Eso lo ha dicho la gente de Guanajuato. Yo estoy en contacto con David Saucedo, un especialista en temas de seguridad. Entonces, se me hizo muy grave que Olga Sánchez Cordero me pidiera información que se lo debería de dar su oficina de inteligencia. Su equipo, ¿no? Sí, sí, sí. La oficina de inteligencia, pero parece que no la tienen. O sea, Porque eso es todavía más lamentable. yo no le doy nada más seguimiento a lo de feminicidio, también a la parte de crimen organizado. Entonces, pues a veces yo le expliqué, hice una gráfica de cómo cuando había una confrontación entre los grupos criminales se subía la cifra de mujeres asesinadas. Le digo, esto equivale también cuando van a anunciar los topones. A veces sí me llega la información cuando se van a dar un topón o se dieron un topón. Y me dijo, ¿por qué no nos mandas esa información? Y yo me quedé así sorprendida. O sea, ¿en serio? Esa se lo debe proporcionar su oficina de inteligencia. A mí por Twitter unos chavos me mandan la información sobre lo de crimen organizado, pero yo nada más me enfoco en los narcomensajes que aparecen al lado de los cuerpos de las mujeres, como el caso de la chica venezolana que apareció en Quintana Roo, que la acusaron presuntamente de ser halcona del cártel del Noreste y que usaron su cuerpo para mandar mensaje a un mando policial ahí en Quintana Roo. Entonces, este tipo, Imagínate. este tipo de contextos muy graves no los entiende la secretaria de Gobernación ni muchas de las mujeres del gabinete. Nadine Gassman como que lo entendió un poco mejor.
Pero el momento que Olga te pide, oye, ¿por qué no nos mandas esa información así de...? Hay veces que yo ahí tengo los mensajes acumulados de 2, 3 días y hasta 3 o 4 días después, pues no los checo luego en el momento. Es cuando veo que anunciaron un topón o que hubo cierto enfrentamiento entre grupos criminales. Pero eso más bien checo si después de ese hecho subieron las cifras de mujeres asesinadas. Y si no, pues ya lo desecho. Porque en realidad yo me voy qué tipos de esos eventos aumentan las cifras de mujeres. Eso es Y lo que hay voy un, monitoreando. Y si hay una y correspondencia en muchos de los casos. eso te quería preguntar. ¿Hay una vinculación directa entre crimen organizado y muertes de mujeres? Sí, Algunas. Pues algunas. es que mira, más bien es que el contexto de cada territorio condiciona la vida de las mujeres. Okay. Acuérdate lo que pasó con el niño Dylan. En este caso fue un niño, pero destaparon una red de trata de Sí, personas de 23 menores, niños y sí, niñas. claro. Sí, sí. Entonces, nos está hablando, y Tapachula pareciera que Chiapas no, pero Chiapas también tiene crimen organizado, Sí, sí, sí. ¿no? Y también tiene el contexto migrante. Y Entonces, también la frontera, o sea, Chiapas es ajá, frontera. Y sí, también hay trata, o sea, y sí, también hay violencia de derechos humanos contra los migrantes, violencia contra las mujeres, desaparición de todo. mujeres, todo, Y todo, todo. entonces, y te vas al contrario, te vas al norte, a Nogales, por ejemplo, ahora donde ocurrió el feminicidio de Ana Paola. Mira, Ana Paola era una niña de casa, le gustaba la danza, no sé, te acuerdas, ocurrió en los primeros días de abril, Sí, sí, pero, sí, me acuerdo. pero Perfecto, sí, me acuerdo. uso el caso de Ana Paola porque, pues no, se veía que era una niña muy amada, y sus padres salen a comprar la despensa por el confinamiento. Sí, así es. Entran, la violan a su casa, entraron a su casa a robar, la Sí, violaron y la asesinaron. Pero resulta que el agresor, porque en Sonora lo que está trabajando, mira, Sonora no tiene alerta de violencia de género, pero la fiscalía trabaja bien. Sí tiene deficiencias, pero institucionales, pero se pueden ir fortaleciendo, pero el paso importante ya lo dio. La sentencia condenatoria se dio en menos de 10 días del feminicidio. Entonces, en el comunicado de la wow, sentencia salió que el feminicidio de Ana Paola era adicto al fentanilo y al cristal y tenía antecedentes delictivos por robo. Y aterrizando el contexto de Nogales, Nogales que es, pues, como dices, es frontera, tiene el contexto migrante, tiene narcomenudeo, pero también tiene consumo y tiene una epidemia por consumo de drogas también. Bueno, creo que ya varios lugares en México. sí, ¿Y qué sí, sucede sí. con estas personas adictas? Para financiar su vicio, no les importa matar a las personas. Entonces entró a la casa de Ana Paula a robar. Y es cuando la violencia comunitaria está empezando a ingresar al hogar de las mujeres. Pero vive en un contexto de crimen organizado en el estado generalizado. Sí. Y el crimen organizado trajo esos otros problemas y que terminaron asesinándola a ella. O sea, sí fue feminicidio por razones de género, pero detrás de todo ese contexto pues viene cómo esta violencia generalizada, esta violencia estructural, terminó asesinando la casa, ¿no? Sí. Y me parece que puntualizas bien todo este contexto y sobre todo lo que comentas de este caso en específico, pero creo que los casos de mujeres que han sido o han tenido feminicidios es un grave problema en todos los estados, porque contextualizar o evidenciar el contexto en el que se da es lo más complejo. Y yo creo que es ahí donde nos falta mucho, justo tanto en las fiscalías como en todo el sistema de justicia, para que las mujeres realmente accedan a estos esquemas de justicia, pues que obviamente se conozca el contexto, ¿no? Claro, y mira, por ejemplo, la fiscal de Sonora sí me quiere llevar a trabajar allá, pero con el accidente de mi mamá, pues no creo poderme ir, porque Sí, todavía claro. fue fractura de cadera, entonces, pues imagínate. De hecho, por eso también abandoné un poco el mapa, porque la tenía que cuidar. Afortunadamente ya puede caminar, pero poquito. Oye, pero eso también es importante que lo comentes porque fíjate que las mujeres que hacemos activismo o cualquier mujer que haga algún tipo de acción
también importa mucho el contexto en el que vive y las condiciones en las que vive y su historia de vida. O sea, de otra manera no sabríamos que tu mamá sufrió un accidente o que tú estás cuidando a tu mamá y que aparte tienes que hacer el tema del mapa de feminicidios que implica mucho tiempo, ¿no? Y luego aparte el quehacer, ayer me pidieron mi Claro. currículum para unas conferencias, entonces imagínate, andaba andaba echando insecticida, porque ay, tengo una vecina bien cochina que echa basura en mi toldo. Y ya se me hizo plaga de cucarachas y es justamente que sale de ahí de ese toldo. Entonces así de, pues me puse a rociar. Entonces, pues ya te imaginarás yo haciendo talacha, Sí. también lavando trastes, también todo. O sea, Pero es que eso es lo que hacemos, es decir, las mujeres podemos ser muy poderosas, pero también tenemos cosas o actividades que hacemos como cualquier persona, o sea, lavo la ropa, le tengo que lavar las cobijas a mi perrita porque está enferma, tiene incontinencia urinaria, le iba a llevar al veterinario, pero ay, ¿en resulta que me están serio? haciendo requerimiento los del SAT. Mira, está sana porque salen las fotos de su perra a distancia. Ay, sí, sí sale. Y te sigo, ¿eh? Sí, siempre Ajá. sale. Es que tengo el hashtag su perra a distancia en Instagram y ahí pueden Muy ver bien. las fotos de mi perra. Está Entonces muy bonita. no le puedo llevar al veterinario porque digo, ¿pago al SAT o la llevo al veterinario a ella? Entonces dije, como ya me están haciendo requerimiento, pues voy a tener que pagar al SAT. Entonces, pues sí, porque no les hice ni la declaración. Pues es que se vino lo del COVID, pero ni Sí. apoyo hubo. Nada, no ha O habido sea, nada, ¿eh? no, Yo también declaro el SAT. Solo porque hay una contadora que me ayuda y está pendiente de mis declaraciones. Pero este tema del SAT es un tema, ¿eh? O sea, es una complejidad para quienes trabajamos también justo así, o sea, por consultorías o porque haces facturas y obvio que tienes que hacer tus declaraciones, ¿no? Y ajá. toda esta complejidad que implica hacer ese proceso de informar al SAT, ¿no? Sí, entonces pues ya el otro mes me pagan, bueno, dijeron que a lo mejor me adelantaban el pago de 2 conferencias y a lo mejor ya con eso la llevo, pero de todos modos, pues ahorita en lo que llega ese dinero, pues yo no puedo disponer de él porque tengo que pagar al SAT. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? El que tienes que Sí. partirte en varios cachitos para... Pero fíjate, esos son los retos de las mujeres, o sea, nosotros nos mirarían a la distancia, pero creo que nos identificamos todas con tu experiencia y con todo lo que has hecho. La verdad es que eres una mujer admirable y creo que ha sido un tu talento lo que ha hecho también evidenciar muchas cosas que están pasando en el país y que pues a pesar de las circunstancias ha salido adelante. La verdad es que muy bien. Y yo quiero preguntarte algo que tiene que ver contigo también, y esto tiene que ver con una pregunta que le hacemos a nuestras invitadas, y es con cómo ha sido para ti o cuáles han sido esas herencias de tus ancestras y quiénes han sido esas ancestras que te han guiado en esta vida y que además te han hecho como consciente de tus temas, de tus causas. Ay, pues no sé, pero yo creo que viene de familia. Mi tío abuelo peleó con Pancho Villa en la toma de Zacatecas. ¿En serio? Sí, Es súper bien. no, y mi mamá al menos pues nunca ha sido dejada, entonces pues ahí. Tu mamá, entonces, Ajá. sí. Sí, Y mi porque mamá, fíjate, y mamá siempre me dice, a mí me vale que salgas en Forbes. Tú recoge tu cuarto, cochina. Lo tienes bien regado. Ah, porque eso sí, todo el mundo piensa que porque estudié geofísica soy organizada. No, soy desorganizada, soy dispersa. oye, yo soy igualita que tú, no manches. Entonces siempre me dice, lava los trastes. Lava en Forbes, pero tienes tu cuarto sucio. Entonces, pues te digo, ahorita, y es que el confinamiento, por ejemplo, ahorita, pues las mujeres nos tocó de cuidadoras otra vez. Eh, Muchas haciendo home office, haciendo de comer. Lo que te digo, yo atendiendo a mi mamá, luego rociando insecticida ya por la azotehuela, luego lavando a la vez mi ropa. sí, 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 sí. Entonces, así, haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, ahorita con lo del COVID, la brecha de desigualdad se va a abrir más para las mujeres. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación del COVID? Y además,
Fíjate, que estemos confinadas, que de cualquier manera incluye un tema de aumento de la violencia contra las mujeres, pero también qué herramientas tenemos las mujeres para salir de esta situación, o sea, cómo podemos salir o cómo podemos salir sin estar tan raspadas, ¿no? Por esta situación o esta condición. Pues yo lo veo bien complicado. Tengo acá conocidas abajo de mi casa que están ganando la mitad ya de lo que ganaban. Sí, 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 sí. De por sí no ganaban mucho, ganaba 1,400 una de mis conocidas a la semana y ahorita está ganando 700 pesos. A la semana. Ajá, pero el dueño no viene todos los días, viene un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero el dueño lo hizo para no despedir a ningún empleado. Sí, sí, sí. Que muchas empresas están haciendo eso, disminuirles el salario para poder continuar pagándoles con los pocos ingresos que tienen también las empresas, ¿no? Pero al final de cuentas creo que también somos otra vez doblemente afectadas las mujeres porque uno, se reducen tus sueldos y si tú eres responsable de la casa y demás y de llevar ingresos a tu casa, imagínate todo el desgaste que tienes en tu casa también, ¿no? Claro, entonces ahí es donde se ve cómo va a tener la afectación de las mujeres. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, no tengo trabajo, que también con el COVID se me fueron 4 conferencias. Entonces, Sí. pues ya ni modo, ¿no? Ya no se hicieron. Sí. Entonces ya eso valió, pero fíjate que así varias chicas que hacen temas de consultoría, que dan capacitaciones, se quedaron sin ese ingreso. Entonces no sabemos cuándo va a regresar. Desgraciadamente hay mucha gente que no se cuida y anda en la calle como si nada, sin cubrebocas y Sí, la no verdad se es que cuidan sí. ellos de nosotros. Ahora también el confinamiento es un privilegio de clase. Sí. No todas pudieron estar confinadas. De hecho, mujeres asesinadas durante el confinamiento, ¿qué crees? Solo 10% fueron asesinadas por violencia familiar y 63% por crimen organizado. Pero también hay que tener en cuenta algo. Ocurrió el caso de Quintana Roo, el de la chica venezolana. Sí, sí, Pero sí. también en Zacatecas, el cártel Jalisco decapitó a una chica y usó su cuerpo para mandar mensaje al cártel de Sinaloa también en mayo. Y en abril salen miembros presuntamente de los Viagras o la nueva familia michoacana a anunciar que van a matar a mujeres, niñas y niños, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Así salieron en un video anunciándose con armas largas. En los primeros días de abril, una mujer fue violada tumultuariamente por miembros del crimen organizado y Hipólito Mora en junio denunció una violación a una menor de edad a manos de los Viagras. O sea, tenemos todas las violencias, desde crimen organizado hasta violencia familiar, pasando por la violencia comunitaria, están asesinando a las mujeres. Claro, yo les digo, es un seguimiento por prensa. Siempre hay un sesgo de las cifras de mujeres asesinadas del mapa Sí, claro. respecto a la cifra de mujeres asesinadas del secretariado, porque la violencia familiar, como ocurre en un ámbito muy privado, no todos la registran. No la registra la prensa a veces porque pues ocurre en un ámbito muy privado, o luego o luego cuando son agredidas de tal forma que las tienen que llevar al hospital y llegan heridas a los sistemas de salud, la prensa tampoco reporta cuando mueren ahí debido a las lesiones. Entonces, eso se registra ya en el secretariado, o a veces cuando arrojan las parejas o alguien cercano a las víctimas los cuerpos en el espacio público, a veces los arrojan muy embalados o muy descuartizados o calcinados o de mil formas que tratan de deshacerse del cuerpo y no se alcanza a ver el sexo de la víctima. Entonces tenemos muchos tipos de violencias y que nos afectan de diferentes formas, ¿no? Y esto fue lo que se dio a grandes rasgos durante el COVID y el feminicidio pues de la niña Ana Paola, que es un ejemplo de la violencia estructural, cómo te llega a afectar hasta en el ámbito familiar, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, no en el ámbito familiar, pero sí en su hogar, ¿no? Sí, pero y además es que el tema de las violencias que nos atraviesan a todas las mujeres, que tiene que ver significativamente con el contexto en el que estamos,
y también con todas las otras desigualdades, ¿no? Al final de cuentas, creo que el hecho de que las mujeres seamos violentadas por razones de género tiene que ver con este contexto de desigualdad en el que vivimos las mujeres. Si no tuviéramos estos contextos de desigualdad, quizás tuviéramos otras oportunidades para desarrollarnos o para estar con mejores accesos a oportunidades a otros temas. Y la verdad es que no, la verdad es que eso es lo que condiciona mucho de que estemos valga la redundancia, en condiciones de vulnerabilidad y que nos afecte más la violencia directa contra nosotras, ¿no? Sí, y ahorita yo creo que con el COVID esto se va a agrandar más esta brecha que ya hablábamos se va a acentuar más ahorita en el COVID. Sí, sí lo creo. Porque también mujeres, cabezas de hogar que tenían negocios. Mira, lo ves parejo, ¿no? Imagínate una mujer con cabeza de hogar que tenga que cerrar su negocio porque no pudo cubrir las rentas. Acá yo vivo cerca del centro de la Ciudad de México, bueno, en el centro histórico de la Ciudad de México, y las rentas son carísimas. La renta más barata ronda por los 25,000 pesos al mes, 20,000 pesos al mes. Sí. Y no hubo apoyos para estas personas. Sí, no, incluso ahorita también algo que he visto en las redes sociales y bueno, más bien en las noticias, es que justo hay muchas personas que están en la calle a raíz de esto. O sea, y luego imagínate una mujer con hijos. O familias completas que están en la calle, que antes jamás habían pisado la calle y que nunca habían estado en la calle. Imagínate. Ajá. Entonces, desgraciadamente, creo que ahorita no sabemos en qué vaya a llegar esto. Esperemos que una vacuna llegue pronto. Ojalá que sí. Y esto vuelva a la normalidad, pero dudo que vuelva a una normalidad como a la anterior. Sí, sí, yo también lo dudo. Creo que tendremos que pensar en alternativas y formas de cómo nos adaptamos a este proceso de pandemia o cómo convivimos con la pandemia. Creo que ahí es nuestra capacidad creativa de salir adelante, ¿no? Siempre lo hemos hecho, pero creo que ahora va a ser muy retador ese tema. Sí, pues de hecho yo, si mi mamá no se hubiera accidentado, yo decía, bueno, me quedé sin conferencias. Pues tengo la bici, me meto de bici mensajera. Sí. Decía para financiar el mapa, pero después de reunirme con Olga Sánchez Cordero y con las del gabinete y luego lo que me dijo el director de disciplina, ¿no? Se me hace muy grave que siendo el director del Sistema Nacional para niños, niñas y adolescentes, no sepa, o sea, no sepa qué violencias están afectando a las niñas y niños. Y que quiera que la sociedad civil le haga el trabajo. Y gratis. Una cosa es que cooperes con ellos y otra cosa es de que te pidan así de forma... ¿Y tienes datos de esto? A mí se me hizo muy grave. Y se me hace muy lamentable. Y pareciera que no tienen el diagnóstico del tema. La Policía Federal tenía una división de inteligencia, la redujeron a un departamento. Y me lo dijo una académica del INACIPE. Entonces, pues de hecho Alfonso Durazo, el día que habla del marro, dice que era del Cártel Jalisco. No, el Cártel Jalisco tuvo su marro en 2018, lo ejecutaron en marzo, y el marro de Guanajuato es otro diferente. Confundió la historia de los marros y pensó que era uno solo. Dijo que el marro era una excisión del Cártel Jalisco. Mentira. Los que llevamos trabajando estos temas, es que yo casi pesqué Guanajuato cuando pesqué en el hilo la violencia como iba creciendo en Guanajuato. Entonces me empecé a meter en el tema y luego hay otro periodista que trabaja con Denise, que se llama Marco Antonio Coronel, que va a reportear a Guanajuato. Y con Arturo Ortiz Mayem, que trabaja con Daniel de Iturbide. Sé que muchos no quieren a Daniel de Iturbide, pero tiene muy buenos reporteros. Entonces, ellos trabajan el tema de crimen organizado y Marco me empezó a ayudar con lo de Guanajuato, con el contexto de violencia de Guanajuato, y con Arturo y yo nos pusimos a investigar de dónde venía el marro. Entonces, porque sí habíamos encontrado eso, que había algo de Jalisco, pero ahí fue, ya investigando los dos, vimos que no era el mismo marro, que eran dos marros diferentes. Y a mí se me hace que le hicieron la inteligencia por Google, Alfonso Durazo. Seguro que sí. Entonces, pero imagínate qué lamentable, ¿no? Porque se supone que es nuestra máxima autoridad en la fiscalía, o sea, imagínate. No, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y que confunda
a los marros se me hace muy grave, porque a cargo de él está la seguridad pública de México. ¿Y en manos de quiénes estamos? Sí, 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 sí. Entonces, en esos detalles me di cuenta, no, conviene que siga trabajando mi mapa de forma independiente y no estar con ellos, porque Sí. ellos ni idea tienen de lo que está pasando. Qué terrible, porque son nuestras autoridades al respecto. Se supone que son especialistas en la materia, ¿no? Sí, porque si no, y también imagínate, si de por sí un feminicidio es difícil que lo tipifiquen como tal, que lo investiguen como feminicidio. Ahora imagínate, en el crimen organizado hay razones de género, este caso de la chica de Quintana Roo, de la chica en Zacatecas que decapitaron, el, y estos asesinatos por su sentido de pertenencia, donde asesinan a niños y niñas. Hubo una masacre en Celaya, asesinaron a una mujer embarazada, bueno, fueron varias, pero una mujer estaba embarazada y una niña de 3 años ejecutadas. Y imagínate, si no entienden que la asesinaron por su sentido de pertenencia, no los van a investigar nunca como feminicidios ni como perspectiva de género, si no entienden bien estos contextos de violencia. Así Y yo es. terminé más bien desilusionada del gobierno federal. Sí, la verdad es que sí. Mira, nos mandan algunos mensajitos, la verdad es que te admiran muchísimo, ya nos han mandado, dice, interesante información que comparte María, que te cuides mucho y bueno, te han dicho, qué hermoso conocerte María, la verdad es que toda mi admiración a María, muchos comentarios padrísimos para ti María, así que la verdad es que muy contentas de tenerte. Ya nos quedan solo 5 minutitos, así que me gustaría que nos compartieras, la verdad es que toda la información que nos has dado es muy importante y muy interesante además, que yo creo que sí es importante que revisemos lo que está haciendo nuestra autoridad federal en estos temas. Imagínate la deficiencia que tenemos, sobre todo en un tema que es súper fundamental y que además no es cualquier cosa, el tema de los feminicidios no es cualquier cosa, me parece que es ahí donde tenemos que apuntar. Pero a mí me gustaría que cerráramos, pues obviamente conozco parte de tu historia de vida y ya nos has contado también parte de lo que te mueve y demás. Me gustaría que nos dijeras y que nos comentaras a todos los que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes en Empoderadas, pues una palabra o un mensaje que tú quieras que te haya identificado y que te sirva de guía en toda tu trayectoria y que además pues sea un referente para otras mujeres que creas que les pueda servir a otras mujeres. A mí me Ay, gustaría que... pues mira, no, mi único referente de vida es que siempre he sido un desmadre, ¿no? Y Ok. yo creo que, o sea, más bien, no tengo una palabra así, más bien siempre digo, pues siempre he sido un desmadre, ¿no? Ok. Pero más bien esto viene porque justo estaba hablando con alguien por ahí, luego les voy a compartir la entrevista que por ejemplo, a mí siempre me criticaban porque bajaba toda, es que yo vendía en un puesto, yo he sido vendedora ambulante también, Sí. y me bajaba toda greñuda, luego a veces, y me veían ahí en la computadora, y luego le decían a mamá, y su hija está como toda idiota ahí en la pegada a la computadora, ¿qué tanto hace? Está como toda boba, ¿no? Entonces, voy a esto, o sea, que te valga madre lo que te diga la gente, tú sigue tu camino y sigue tus instintos, ¿no? Y por eso les digo, y como siempre he sido un desmadre, pues siempre creyeron que, pues siempre, ya sabes, las críticas, ¿no? Pero a mí siempre me han valido madres. Ok. Entonces, entonces, pues en la escuela me acuerdo que un maestro nos decía, pues ni ustedes ni para vender chicles van a servir, ¿no? Pues sí, pues sí. O ¿No? sea, digo, al final de cuentas que, o sea, que digan lo que quieran los demás, uno va a hacer siempre lo que le mueve. Digo, al Ajá, final de cuentas, nadie tiene el derecho de criticar o de decirte que sí está bien o que no está bien en tu vida, la verdad. Ahí ajá. sí, o sea, y al final de cuentas tiene que ver mucho con tu proyecto, con lo que tú crees y con lo que te mueve. Y si lo que te mueve no sé, imagínate, ahorita esos que te dijeron que eras un desmadre, al final de cuentas, ahorita dicen, no, bueno, es la creadora del mapa de feminicidios en México. Ajá. Y luego los que decían a mamá y anda como toda idiota pegada a la computadora. Es que eso sí estaba, eso fue más cagado. Es que nadie Sí. sabía que yo estaba haciendo el mapa, ni mi familia. ¿A Sí, poco? sí, mamá supo cuando me vino a entrevistarle por primera vez un reportero.
Ah, ok, ok. Ah, pues precisamente fue Marco de Televisa, por eso nos hicimos muy amigos ahí, fue el primer reportero que me Ah, entrevistó, y luego también trabajaba los temas de crimen organizado, pues ahí nos hicimos amigos. pues muy bien. La verdad es que muy contenta de tenerte. La verdad es que ya nos quedan unos segunditos ya para que termine el programa, pero te agradezco muchísimo, María, de verdad, por esta oportunidad de platicar contigo de manera amena, de manera cercana. Eres una admiración para muchas mujeres. La verdad es que eres un referente para nosotras y queremos más Marías, queremos más como tú. Así que gracias por todo. Órale, pues un abrazo. Cuídate mucho. Hasta Abrazos. luego. Bye. Bye bye.